Muy bien. Hemos titulado esto porque está en un programa, en el programa que estamos haciendo los días viernes, y hoy tocó el tema de recibiendo entendimiento en mi propósito de crecimiento para llegar a ser un imitador de Dios. Esto está basado en Mateo 13:31, principalmente en el 32, no en el 31, pero bueno, empieza en el 31. Y lo vamos a volver a leer. Dice, recibiendo entendimiento en mi proceso de crecimiento para llegar a ser un imitador de Dios. Cuando yo leí esto, yo dije, no, pero nosotros somos imitadores de Cristo, porque esto es lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Pero en esta oportunidad me agarró frágil ahí, porque yo dije, ¿cómo de Dios? Es de Cristo, porque Pablo, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y eso lo repetimos durante 30 años, o por lo menos yo lo he repetido durante 30 años. Y me agarró infraganti, como se dice. ¿Qué quiere decir esto ahora? También imitador de Dios. Ahora vamos a ir viendo. Este y otros pasajes nos invitan a permanecer atentos al entendimiento del deterioro espiritual. Mire lo que dice, el deterioro espiritual. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús habla a las 7 iglesias, y en Apocalipsis 18:4 se nos hace un llamado a separarnos, no solo del mundo, sino también de las falsas iglesias. Debemos estar atentos y entender acerca de lo que tenemos que separarnos. Eso lo podemos leer en 1 de Corintios 6, 17 y 18. Es decir, cuando estamos en el proceso de crecimiento, tenemos que saber muy bien cómo lo llevamos. Y tenemos que saber muy bien qué es lo que necesitamos corregir, hacer y separarnos. Porque si no, el crecimiento puede ser erróneo, puede ser un crecimiento torcido. Y entender, dice, en mi proceso. Nosotros vamos por el camino que es Jesucristo. Vamos en un proceso que Dios está haciendo a nosotros de transformación, de renovación, pero con nuestro entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo, no inconscientes, no sin saber. No podemos decir, un cristiano maduro no puede decir, no me di cuenta. Hice tal y tal cosa y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque eso significa que no tenemos entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Un solo amén escuché. Muy bien, pero está bien. Por lo menos una ovejita por ahí. El crecimiento espiritual es el proceso, escuchen bien, abran los oídos. El crecimiento espiritual es el proceso de transformación y renovación que experimentamos para volvernos más y más parecidos como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí ya escuché más aménes. Bueno, mal. A través del Espíritu Santo se comienza a producir en nosotros el proceso de hacernos más como Jesús, para que nos parezcamos a su imagen y semejanza. Es decir, estamos en un proceso, pero somos nosotros los que tenemos que estar atentos a ir adaptando todas las cosas que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Pero si nosotros no leemos la palabra, desconocemos la palabra, no le hacemos caso a la palabra, entonces no vamos a estar bien con ese proceso. ¿Verdad? El objetivo del crecimiento espiritual es vivir una vida de piedad de acuerdo con 2 de Pedro 1, 3 al 8. No podemos leer todos los versículos, pero los que están tomando nota, después los pueden buscar en la casa y lo hacen como devocional durante la semana. ¿Cómo llegamos a ser imitadores de Jesucristo? Porque es difícil, no es fácil. Es fácil hablarlo, pero es difícil ponerlo en práctica. Porque a veces se nos sube la cosa, ¿no? Leyendo su palabra, dice, es decir, ¿cómo llegamos a ser imitadores? Leyendo su palabra, conociéndolo a Jesucristo, y porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros sabemos y conocemos
que Jesucristo es el camino, vamos a estar seguros de que vamos a andar por buen camino. La verdad es la palabra de Dios y la vida. Él dijo que vino a traer vida y vida en abundancia. Él no vino a traer problemas. Él no vino a traer enfermedades. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Y eso nosotros somos merecedores de esas cosas. En Gálatas 5:19 al 23 encontramos dos listas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Son dos listas que hay ahí, que casi todos la conocen, y si no, abren sus Biblias y lean. Gálatas 5:19 al 23, también pueden usar el celular, los que tienen las aplicaciones de la Biblia, que hay muchas. La primera lista nos enumera las cosas que identifican nuestra vida antes de recibir a nuestro Señor. A ver si lo repito de nuevo. La primera nos enumera las cosas que identifican nuestra vida antes de recibir al Señor. En la palabra se les llama las obras de la carne, las que debemos de arrepentirnos, confesarlas y vencerlas. El mentiroso tiene que vencer la mentira. El que se deja tentar por cosas tiene que vencer la tentación. El que es envidioso, chismoso, tiene que vencer esas cosas. Esa es la primera lista, que ahí está bien detallada en Gálatas 5:19 al 23. Y la segunda lista nos menciona el fruto del Espíritu Santo. Y esa es la vida que Jesucristo, que Dios quiere que nosotros tengamos y hagamos. Estos 9 componentes forman un solo fruto. A veces nosotros decimos los frutos del Espíritu Santo, no, es un solo fruto con 9 componentes. ¿Amén? ¿Entienden eso? Por ejemplo, un ejemplo clarito, son los pasteles. Uno se va a comer un pastel, sí, pero un pastel tiene una cantidad de componentes. Aquí hay una señora que se especializa en hacer pasteles. ¿Qué cantidad de cosas forman el pastel? Bueno, lo mismo pasa con el fruto del Espíritu Santo. Está compuesto por 9 componentes que no se pueden separar. No podemos tener 2 o 3 y los otros de lado. Los 9 están juntos. Tenemos que saber que el fruto del Espíritu Santo no lo dejaron escrito para que nosotros lo leyéramos nada más, sino para que lo aprendamos, lo incorporemos y lo pongamos en práctica. Porque de lo contrario no sirve para nada ser cristiano si no practicamos la palabra de Dios. Jesús la practicó. Es lo que estos 9 componentes es lo que debería caracterizar la forma de ser nuestra. Pero a veces van a decir, pero no todos podemos cumplir con todo, pero estamos en el proceso. Una vez que conocemos el proceso que se tiene que llevar en nuestra vida de cambio, de transformación, de renovación, ahí es cuando nosotros empezamos a ser imitadores de Jesús, porque llevamos ese proceso para comenzar a entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Estos 9 componentes forman un solo fruto, como les dije, y sería que nuestra mayor preocupación, ponerlos en práctica. Léanlo, búsquenlo. Estos 9 componentes se obtienen también en una forma constante de oración. Nosotros muchas veces no oramos por nosotros mismos. No oramos pidiendo que Dios nos transforme, que Dios incorpore su palabra en nuestra vida. Oramos por otras cosas, lo alabamos, lo bendecimos, que está bien, pero tenemos que incluir la oración personal pidiendo una transformación. De lo contrario, nunca vamos a llegar a ser imitadores de Dios, de Jesús, porque Jesús vivía orando, pero también pedía por Él. No oraba solamente por los demás. Nosotros tenemos que incorporar la oración como una forma constante y pedirle a Dios sabiduría para aumentar el conocimiento de Él. ¿De qué forma yo puedo saber más de Jesucristo?
En nuestro diario vivir debemos de avanzar más y más para llegar a parecernos cada día a nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos conformes con solamente venir a la iglesia los domingos, hermanos. Tratemos de dedicarle más tiempo a Dios, de buscar más de Él. Y va a ver que las cosas de nuestra vida van a cambiar. En 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es lo que les decía al principio. Ahí está en 1 Corintios 11:1. ¿Y qué dijo Jesús? Yo y el Padre uno solo somos, en Juan 10:30. Es decir, que aquí vemos lo que estamos exponiendo al principio, cómo vamos a ser imitadores de Dios. Porque al imitar a Jesucristo, Él dice, yo y el Padre somos uno, entonces estamos imitando a Dios. Pero ¿qué dice Juan 1:1? En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que ahí se confirma una vez más que cuando nosotros estamos siendo imitadores de Cristo, también estamos siendo imitadores de Dios, porque Él, Dios y Jesús, uno solo son. Y en Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí nos convencemos, tenemos que ser imitadores. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros tenemos que imitarlo a Él. Eso es lo que nos invita la palabra. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, si nosotros tenemos la convicción, la seguridad de que Dios nos ama, que la tenemos, porque tenemos muchas pruebas visibles, entonces nosotros tenemos que ser imitadores. Y cuando tenemos dudas o cuando hacemos algo, como les digo siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué diría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué respondería Jesucristo en mi lugar? Y hay silencio. Y el niño crecía, dice, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Recordemos que Jesús era 100% hombre, era un niño y 100% espiritual. Como verdadero hombre, experimentó el desarrollo físico y dice aquí que crecía y se fortalecía. Es decir, era un niño alto. Crecía, no se quedaba chiquito. Y se fortalecía, dice. Era perfecto en su naturaleza humana y se desarrollaba según la voluntad de Dios. Desde niño él estaba plenamente consciente que Dios era su Padre. Mire si nosotros tuviéramos esa conciencia plena de que Dios es mi Padre, de que Dios está conmigo, de que a través del Espíritu Santo yo tengo esa fuerza y ese poder que nos brinda Dios y que Dios quiere que nosotros tengamos. Tenemos realmente que estar convencidos de esas cosas. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre el que mora en nosotros. No debemos de dudar y que Él tiene el control de nuestras vidas. Para parecernos a Dios o imitarlo a Él, tenemos que... No somos dioses, cuidado, porque por ahí dice, yo soy Dios. No, imitadores de Dios. Amén. Cuidado con decir yo soy Dios. No somos dioses. No somos Dios. Somos imitadores. Y Jesús crecía en sabiduría. Aquí se confirma también en Lucas 2:52. Lucas me gusta porque usa el sistema de repetición, que lo usó Jesús y lo usó Dios en el Antiguo Testamento. Siempre estaban repitiendo por nuestra limitación mental. Dice, y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Tenía gracia, dice también. Es decir, sería muy agradable estar con Él. Muy bien, y ahora vamos al versículo base.
el versículo base en que nos vamos a basar nuestra enseñanza hoy. Esto es para que vean cómo Jesucristo desde bebito fue creciendo tanto físicamente como espiritualmente. Así necesitamos nosotros. Cuando nosotros nacemos como bebitos espirituales, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero después tenemos que ir creciendo. No podemos quedar estancados. No podemos quedarnos conformes con una oración que hicimos diciendo, bueno, yo ya acepté al Señor Jesucristo, por gracia salvo soy, y ya me conformo y ya me quedo tranquilo. No se trata de eso el Evangelio. Pero mucha gente dice, sí, yo ya me estoy tranquilo porque yo por gracia salvo soy. ¿Verdad? Y no es así. El proceso para ir en el camino de Jesucristo es un proceso de crecimiento. El proceso es como el proceso que tiene la semilla de mostaza cuando se planta en la tierra y tiene un proceso de crecimiento. No es para que se quede ahí estancada, es para crecer. Todos tenemos que crecer. Esta parábola de Mateo 13, 31 y 32 es la que más conocemos y todo el mundo la repite, pero dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Como leíamos en la hojita que les dejé, las aves buscan un buen lugar para construir su refugio. Las personas también tienen la necesidad espiritual de buscar un refugio para sus almas. Es decir, que nosotros somos como las aves, buscando un buen refugio. ¿Y qué mejor que el refugio que tenemos en el Señor? Esta parábola forma parte de muchas mencionadas por Jesús referente al reino de Dios, al reino de los cielos, pero la ilustración es que un hombre sembró y la semilla más pequeñita era conocida en aquella época. Y ahí viven las aves. Eso se confirmó, esa era una profecía que se confirma de Ezequiel 17:23. Donde dice que en el monte alto de Israel lo plantaré, ese monte alto es Jerusalén, y alzará ramas y dará fruto y hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Eso se confirma en Ezequiel, ahora más adelante lo vamos a poder ver más en detalle. En Marcos 4:30 decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Mire Jesús, cómo pensaba Él, cómo explicarnos a nosotros para que nosotros pudiéramos entender. Y dice, ¿cómo haré para explicarles para que les quede claro? Y entonces eligió el granito de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí ya lo hemos explicado, lo hemos dicho, lo importante que es el crecimiento espiritual. No puede haber crecimiento numérico si no hay crecimiento espiritual. Es decir, la semilla de mostaza no se puede convertir en un árbol frondoso si no se planta. Y nosotros tenemos que estar plantados en la palabra del Señor. Y de esa manera vamos a echar muchas ramas y vamos a ser frondosos. Pero tenemos que plantarnos en la palabra. A ver, vamos a ver ahí en la parte de Ezequiel 17:22. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Aquí está bien parecido a lo que leímos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero vamos a detenernos un poquito porque
ahí encontré una palabra que dice, tomaré yo del cogollo. ¿Qué quiere decir? En uruguayo decimos cogollo, con yo. ¿Qué quiere decir cogollo? Cogollo es la parte interior y más apretada de ciertas hortalizas, como por ejemplo el centro de la lechuga. ¿Han encontrado esas lechugas que son redondas así? Ahí adentro hay un centro que es el cogollo. También se usa para mencionar los brotes de los árboles, los brotes nuevos de los árboles. El versículo 23 dice, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. ¿Qué significa esto? Esto significa lo que estamos estudiando en el Instituto Bíblico, los fariseos, los saduceos, los escribas, los grandes sacerdotes. Hice secar el árbol verde. Ellos eran árboles verdes en su creencia y sin embargo Dios los hizo secar. Vino Jesucristo y les explicó que estaban totalmente equivocados. Los que estudiamos en el Instituto Bíblico lo sabemos a eso. De los fariseos, los saduceos, los heteos, los maestros de la ley, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Hay una cantidad de gente que Dios los hizo secar. Pero por eso hay que estudiar la Biblia y saber. Lucas 3:18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Otra vez Lucas, mire, vuelve a repetir 13 capítulos después. Otra vez vuelve a repetir. Y ahí dice lo mismo, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en él. En este pasaje tiene que ver con el cumplimiento mesiánico, es decir, se cumple realmente todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento, cómo el Señor va cumpliendo paso a paso todas las profecías. A partir de ese tiempo, Jesús inicia su reino, y después que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, y formó un pequeño grupo de hombres. Ese pequeño grupo de hombres comenzó a divulgar el Evangelio, a moverse y a ser grande. Y anduvieron por toda la tierra conocida, llevando el Evangelio y enseñando las buenas nuevas, enseñando que Jesucristo es Dios, es nuestro Salvador. Y así, hoy nosotros debemos de hacer lo mismo. Tenemos que estar atentos a la oportunidad que se nos brinda para poder llevar la palabra de Dios a todas las personas que se nos acercan. En la parte de morar bajo la sombra del Omnipotente tenemos el Salmo 91. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Es decir, lo compara con un árbol también. Y nosotros moramos en ese árbol. Nosotros somos como las aves que necesitamos ese refugio. El refugio del Omnipotente, el refugio de ese árbol frondoso. El refugio que es la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a leer la palabra de Dios, dispuestos a estudiarla, dispuestos realmente a poner atención cuando Dios nos habla, porque a veces nos distraemos, muchas veces nos distraemos. El Salmo 91 entonces es un reflejo más de ese árbol frondoso que nos cubre y que nosotros moramos bajo su sombra. Es un dicho que tengo siempre y la mayoría de las personas que se lo digo por primera vez se ríen y me miran. Pero yo siempre les digo, vaya por la sombra, ¿verdad? Y algunos no saben y se ríen y dicen, y se está nublado, hermano, ¿cómo ven por la sombra? No, pero yo me estoy refiriendo a la sombra del Omnipotente. Salmo 91, vaya por la sombra del Omnipotente. Amén. Acuérdense, andar por la sombra del Omnipotente todo el día.
con la protección de Él. Anden sin miedo por todos lados, sabiendo que Dios nos protege. No hagan cosas alocadas. Recibiendo entendimiento en mi proceso de crecimiento para llegar a ser un imitador de Dios. Y aquí me puse a pensar lo que somos, lo que éramos y lo que vamos a hacer. Y aquí me puse a pensar, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Piensen ustedes también, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué éramos antes? ¿Todavía tenemos las cosas del pasado? ¿Qué somos hoy en día, hijos de Dios? ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? Vamos a tener vida eterna y vamos a vivir alabando a Dios nuestro Señor. Amén. Entonces, ahí está el proceso de crecimiento, sabiendo o teniendo la convicción de quiénes éramos y que lo superamos, porque todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que somos hoy en día, representantes aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, ministros, sacerdotes, siervos, trabajadores, obreros del reino de Dios, lo que tenemos en nuestro corazón. Angustia, desesperación, malos recuerdos, envidia, celos, contiendas. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿O tenemos el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como decíamos el otro día? No se pierdan los viernes, estamos hablando del Espíritu Santo, ya les paso el mensaje. Muy bien, tenemos a 1 Corintios 15:1 que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseverar, esta es otra de las palabras muy importantes, porque a veces nosotros nos movemos por emoción. Nos movemos porque hoy sí me entusiasmé y voy a hacer esto y esto y esto, pero al otro día ya nos olvidamos. Es como cuando hacemos en Año Nuevo los propósitos para este año. Y llenamos un cuaderno de propósitos. Y llegó febrero y no hicimos nada. Y seguimos haciendo la misma vida que hacíamos anteriormente. Y no cambiamos nada. Entonces, aquí dice que tenemos que perseverar. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Está fuerte aquí, Está fuerte. Creer en vano. ¿Soy creyente en vano o de verdad? Pensemos, porque acuérdense, estamos en el proceso de imitar a Dios. Estamos en el proceso de transformación, de renovación, de cambiar, de mejorar. No estamos en un proceso donde vamos a quedar estancados ahí, sino que tenemos que ir paso a paso caminando. Y retener la palabra, dice, acordarnos de lo que se nos enseña. Otra vez, los viernes estamos con el Espíritu Santo, acordarnos qué nos está diciendo la palabra de Dios acerca de quién es el Espíritu Santo. Retener, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí se confirma que Jesucristo está vivo. Entonces nosotros tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Creemos en un Dios que realmente está atento, con su ojo puesto en cada uno de nosotros. Se confirma la existencia de Jesucristo. Y el versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Todos sabemos la historia de Pablo y de su conversión, ¿verdad? Así que ahí no nos vamos a detener.
Ahí vamos a ampliar ahora un poquitito más sobre Gálatas 5:22 para que nos quede un poquito más grabado. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos 9 componentes están juntitos, no se pueden separar. No podemos tener bondad si no tenemos amor. Y no podemos tener amor si tenemos desinterés por el prójimo y no amamos al prójimo. Entonces, todo va ligado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí tenemos que ver si realmente hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. Otra vez, entender el proceso de crecimiento espiritual es la base para poder llegar a ser imitadores de Dios. Tenemos que vencer nuestras debilidades, que todas las tenemos. No podemos decir, no, yo soy perfecto. No hay ninguno perfecto. El crecimiento espiritual comienza a tener efectividad en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo, la oración y la lectura de la Biblia se conjugan en uno solo. No puede haber solamente lectura bíblica si no hay oración. Y no podemos leer ni orar si no tenemos al Espíritu Santo, que es nuestra guía. El Espíritu Santo nos guía en la oración, el Espíritu Santo nos guía en la lectura de la Biblia y en el entendimiento, porque tenemos que pedirle entendimiento, no interpretar la Biblia por nuestros propios medios, sino que es a través del Espíritu Santo en base a lo que está escrito. Entonces, acuérdense, eso se habló también el viernes pasado y hoy se repite. La oración, el Espíritu Santo y la lectura bíblica son 3 cosas que van juntitas. No deje de leer la Biblia todos los días, no deje de orar sin cesar y busque y dele al Espíritu Santo esa cavidad que tiene que tener en su vida. Maduramos en la fe y crecemos espiritualmente cuando leemos la Biblia, que es el agua por la cual somos lavados, es el bautismo. El arma con la que luchamos, la espada de 2 filos. Dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Ese es el arma. La armadura con la cual somos equipados, la armadura de Dios, el yelmo que nos cubre en la cabeza. ¿Qué significa? Significa que nos cubre de todos los malos pensamientos o los pensamientos negativos. Y la armadura de Dios es mucho más amplia. La leche con la cual crecemos, alimento para el alma. Necesitamos esa leche. Necesitamos esa palabra de Dios que alimenta nuestra alma. Es el espejo en el que nos vemos como realmente somos. Ser conscientes que tenemos una vida real, la cual debemos aceptarla, adaptarla a la vida espiritual. ¿Me expliqué? No. ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces tenemos que ser conscientes que tenemos una vida real, pero que vamos adaptándola, es decir, en el proceso de transformación y de renovación para la vida espiritual. Nosotros tenemos que vivir la vida espiritual. Vamos a mencionar otro tema muy discutido hoy en día, el por qué debemos congregarnos. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene en sus planes transformarnos a su imagen. Eso lo vimos en Efesios 4:13. Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación y que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros.
Pero necesitamos congregarnos porque ahí es donde nosotros realmente estamos participando del cuerpo de Cristo. Yo lamento la gente que ha decidido cambiar, venir a la iglesia por quedarse en la casa mirando por internet. ¿Por qué? Porque no viene al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede estar separado. Tiene un día para orar, para juntarse, para compartir, para tener coinonía. Y ese es el cuerpo de Cristo. No se puede tener coinonía a través de internet. Y ahora me acabo de dar cuenta porque yo hablo todos los días y a veces bastante tiempo con mis hijas. Y sin embargo una de ellas me dice: papá, yo quiero verte. Ya no quiero más hablar por teléfono. Quiero que te vengas. Entonces, porque ahora, bueno, va a ser una fecha especial y entonces dice: yo quiero verte, yo ya no quiero más hablar por teléfono contigo. Entonces me doy cuenta que la internet y el WhatsApp, donde uno pone la foto y se está mirando ahí porque tiene video y todo, no es suficiente para el ser humano. Necesitamos el contacto personal y nosotros somos el cuerpo de Cristo que necesitamos compartir la vida, aunque sea un día a la semana, que es el domingo, entre nosotros. No podemos vivir a la distancia como el llanero solitario. Me quedo aquí solo en casa y disfruto de la pantalla ahí que sale muy bien la transmisión. No, congréguese. Vamos a leer el versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para pensarlo, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Es decir, ¿cómo nos edificamos? Cuando el cuerpo de Cristo se une, cuando el cuerpo de Cristo comparte unas horas, por lo menos, a la semana, todos juntos. Pero no es una idea mía, está escrito aquí, lo estamos leyendo, es Jesús el que escribió todo esto, Dios, el Espíritu Santo el que inspiró a los autores para que escribieran esto. No es un capricho de ningún ser humano que nos tengamos que congregar, es una orden de Dios, es un mandamiento, es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. En Hebreos 10:19 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que aquí tenemos otra vez una mención al corazón, que dice corazones de mala conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Purificados los corazones de mala conciencia. Dice que no seamos falsos, que no seamos engañadores, que no seamos burladores, que no seamos orgullosos y muchas cosas más puedo seguir mencionando. Así que tenemos que tener cuidado porque parece que hay corazones que tienen mala conciencia. Lo dice la palabra. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que nos toca corregir a cada uno de nosotros. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que ahí mire lo que dice, exhortándonos, hermanos. Yo hoy los estoy exhortando. Congréguese. Deje la comodidad de su casa y venga a la iglesia los viernes. Congréguese. Es bíblico. Y aquí lo dice bien claro el número 25. Dice, no dejando de congregarnos. Aquí hay una orden. No es un deseo. No dice, deseo que no se dejen de congregarse. No, no dejes de congregarte. Es totalmente diferente. ¿Lo podemos ver a eso? Amén. Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Abriendo nuestra mente y nuestro corazón para ser transformados y renovados mientras transitamos por el camino, para vivir una vida de acuerdo con los mandamientos de Jesucristo. Jesucristo dijo que ustedes serán mis amigos si cumplen con mis mandamientos. Juan 14:15. Amén, al fin. Muy bien, vamos a orar entonces y bueno, esperamos que esta palabra sea de edificación y no se olviden de tener esto, no lo tiren y piensen en el refugio que significa la palabra de Dios, el refugio que significa Dios, Jesús y el Espíritu Santo.